Doña Pilar Cernuda, buenos días. He venido a hablar de su libro, bueno, de su libro de memorias. De mi libro de memorias. Bueno, supongo que esto de tratarme de usted es una broma, claro. Bueno, yo, hablando de una dama del periodismo como usted, es que no la puedo tutear. Pues hijo, no tienes más remedio si no cuelgo. Te lo digo desde ya. No, Pilar, de Hombre, verdad, que somos colegas y soy mayor, lo sé que soy mayor, pero hombre, trátame con un poquito de cariño, de tuteo y de compañera. pero me va a costar, que conste, porque Pues usted, no. como decía, es una dama del periodismo. De hecho, el libro lo tenemos aquí. No sé si preguntarle el número de páginas y el precio. Lo digo porque para los followers eso a Sí. veces es importante. Las páginas son 420 y tantos, 420 vamos, 400 y pico. Y, y el precio me parece que son 21. Se leen de un 21, tirón, que 21 euros, conste, soy testigo. Sí, sí. Oiga, déjeme hacer una pregunta. Déjame hacerte una pregunta, Pilar. Ya que Sí, hablamos de la entrevista, dame un consejo para tu entrevista. ¿Al trapo o dando un rodeo? Que es, por al cierto, trapo, eso que dices tú de al las trapo. entrevistas con Manuel Fraga. Bueno, vaya personaje. Hacen falta personajes así, ¿eh? Ahora que estoy viendo lo de los WhatsApp famosos del presidente, que Fraga, fíjate, gritaba, pero era un tipo educadísimo, ¿no? Educadísimo. Y era para los periodistas era una joya, porque decía exactamente lo que pensaba y que es lo que nosotros buscamos siempre en un entrevistado, ¿no? No ocultaba nada, era fantástico. Y luego es que era un sabio, podía estar o no de acuerdo con él, pero era de una cultura absolutamente fantástico, era bárbaro. Pero con Fraga tú tuviste varios encontronazos. Bueno, una vez me llegó a decir, porque usted es mujer, que si no nos veía malas caras ahí fuera, ¿no? Sí, sí. Porque además era una En pregunta el que le hice aeropuerto, que ¿no? era, Además. ¿eh? ¿Eh? En el aeropuerto. En el aeropuerto. Él venía de dar una conferencia en Alemania, además insistió mucho, además la ha dado en alemán, decía él, pero mientras tanto en España habían pasado cosas muy gordas, había habido manifestaciones en Vitoria que acabaron muy mal, con 3 La muertos, matanza de Vitoria. claro, y bueno, pues me pareció normal preguntarle qué era parecido a lo que pasaba en Vitoria, y bueno, se puso como un energúmeno, como era él, que era parte de su encanto también. A veces hacíamos apuestas entre los periodistas a ver quién conseguía cabrearlo antes, ¿no? Pero era un personaje, yo tenía un afecto enorme por él, ¿eh? Y todos los periodistas le echamos mucho de menos, de verdad, los de aquella época, porque es que era imprevisible, educadísimo, insisto, y era una enciclopedia viviente y sabía mucho de política. Y era un patriota en el sentido bueno de la palabra, además. Oye, también te dijo una vez que gilipollas no era. Pero eso no fue a nosotros, fue mucho peor porque fue a los del Grupo Crónica, que es un grupo que engloba a los 15, 15 periodistas de la transición, que hemos tenido pues las mismas experiencias o muchas experiencias compartidas todos, ¿no? Entonces, estamos en uno de nuestros almuerzos, nos veíamos durante 47 años, nos hemos visto todos los jueves, por allí ha pasado absolutamente todo el mundo y hemos conseguido mucha información en esas comidas, ¿no? Pues era gente pues tan importante como Fernando Onega, Pepe Oneto, Ramón Pi, Daniel Gabela, yo que sé, Javier Ferrari, pues vamos, somos casi una familia, porque tantos años viviéndonos todo el tiempo, pues fíjate. Y, y nosotros invitamos, por supuesto, al invitado. Estamos en el restaurante y no le gustó una pregunta porque acaba de escribir un libro. Entonces todos le preguntábamos cosas, pero esto usted lo cuenta, lo menciona, pero no lo cuenta. Pues si usted cuenta aquí que ha visto esa entrevista con Margaret Thatcher tal día, pero no cuenta de qué hablaron. Entonces ya en un momento determinado le dije, pero don Manuel, por Dios, esto no es un libro, esto es su agenda. Entonces se levantó, pegó un puñetazo a la mesa, se largó y dijo, podrán decir que no escribo bien, pero no que soy un gilipollas. Y se largó. Y bueno, nos quedamos todos, primero sorprendidos, luego nos dio un ataque de risa y luego ya cuando nos marchábamos le dijimos al metro que nos trajera la cuenta y dice, no, lo ha pagado don Manuel. Y yo, ¿cómo que lo ha pagado don Manuel? Y dice, sí, sí, se ha marchado. Ha dicho, dígame cuánto deben estos imbéciles. Y nos pagó la comida de todos. Pero teníamos buena relación con él, pero este tipo de historias hacían mucho más apasionantes los encuentros con él, nunca sabías cómo iban a acabar, ¿no?
Oye, y en el grupo Crónica estabais los grandes, los cracks de esa época, para entendernos. ¿Teníais buena relación con vosotros? Porque en el fondo erais competencia. Buenísima. Buenísima, era otra época, era otra forma de trabajar, no existía internet, entonces nos ayudábamos mucho unos a otros, muchísimos. Y luego éramos de la cultura de todos, ¿eh? De que el periodismo era estar donde se produce la noticia, pero estar nosotros, o sea, que no nos la contaran. Estar allí, que no, hablar con los protagonistas de la noticia y con los testigos, y bueno, es que es la forma de trabajar. Y ahora eso ya no existe, ahora la gente pues se mete en internet o escucha la radio, que eso está muy bien, pero sobre todo en internet, donde no siempre sabes de dónde viene la información, ni siquiera sabes si es una persona, ¿no? O tiene algo que ver con esa información. Era otra forma de trabajar, era otra forma de trabajar. Yo recuerdo cuantísimos años se hablaba el teléfono a las 8 de la mañana y sabías que era un atentado, porque a las 8 de la mañana eran los atentados, porque era cuando sabían que las personas que tenían como objetivo salían de casa a trabajar o a llevar a los niños al colegio. Y tú oías un bombazo, te llamaban por teléfono y ya salías a dónde que ir, ¿no? Salíamos todos zumbando donde hiciera falta, y por eso hemos sido testigos de cosas tan horrendas, tan espantosas y tan tristes como fue toda la época de ETA, que por eso todos de aquella generación nos solivianta y nos duele y nos llena de ira y de tristeza al mismo tiempo, pues que los sucesores de aquella gentuza, porque era gentuza, pues estén en este momento sentados en el Congreso de los Diputados ayudando al presidente de gobierno a sacar adelante sus proyectos, ¿no? Es una vergüenza para España. Se ha blanqueado a ETA, en el bien entendido que Bildu no es ETA, pero bueno, también es verdad que había concejales de ETA que estaban en Bildu. Perdona, hay gente de ETA en Bildu, ¿eh? Es decir, para mí, por supuesto, no toda la gente de ETA es Bildu, pero desde el mismo momento, mira, había que conocer aquella época. Si tú estás aceptas y además colaboras para que tengan presencia y protagonismo persona entre las que hay alguien de ETA, contamina a todos los demás. Todavía no han condenado nunca a ETA, ¿eh? Y todos los españoles que tenemos ya cierta edad conocemos a alguien muy cercano a los que ha asesinado ETA o ha intentado asesinar ETA. Seguramente del libro es cuando estás más dolida, ¿no? Hay críticas también a la clase política y periodística, pero eso te duele especialmente, entre otras razones, porque tú cubriste muchos atentados. Muchísimos, pero muchísimos. Y además, como te acabo de explicar en directo, ¿no? Uno de ellos, pues era una persona que yo, vamos, cuando se llevaron, llegué, quién ha sido, pues una persona que conocía muy bien, no voy a mencionar ahora, pero te quedas destrozada, ¿no? Absolutamente destrozada, o que recibes en tu casa llamadas del ministro de Interior diciendo, oye, Pilar, que no era la única, insisto, que nos ha pasado mucho eso a nosotros, mucho cuidado. O sea, nuestro nombre estaba en todas las listas, pero de políticos, de jueces, de periodistas, de abogados, en todas, de políticos, por supuesto. Pero lo malo era cuando no era tu nombre, sino que había un informe, y en ese informe estaba tu dirección, el sitio donde hacías la compra, el colegio donde estaban tus hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no puedo entender cómo haya gente ahora, insisto, que blanquea la imagen de ETA. No lo puedo entender, porque, insisto, hay gente en Bildu que no es de ETA, pero no la han condenado. No han condenado y han muerto mucha gente. Y ¿sabes lo que es salir de casa con una niña pequeña para llevarla al colegio diciendo soy una irresponsable, soy una irresponsable? Pero claro, por otra parte, no puedes darles el triunfo de condicionar tu vida hasta el extremo de que no puedes llevar a tu hija al colegio, ¿no? Y bueno, por supuesto, teníamos que vigilar. Nosotros todos hemos recibido información de la policía sobre cómo actuar en un coche, ¿no? Cómo se veían los bajos de un coche, o cómo detectar si tenías una bomba lapa, o ese tipo de cosas que son terribles. Tú te viste en el caso de vigilar aquellos bajos del coche, que esto se ha olvidado, pero entonces en algunos casos era habitual, ¿no? Yo todos los días veía el coche cuando salía de casa. Absolutamente todos los días. Entonces yo tiraba las llaves al suelo, que era la excusa para agacharme.
Eso, vamos, pero era automático. Yo llegaba al coche y tiraba las llaves, sabía dónde tenía que mirar, o 4 sitios había donde podían colocar una bomba lapa, porque no tienen que colocarla en un sitio, primero son grandes y luego que no sean visibles, que no se vean desde fuera, ¿no? Y sabía exactamente cómo tenía que agacharme y dónde tenía que mirar. Oye, Pilar, tienes otro, no sé si decir otro récord, que es que a ti te han espiado 2 veces, al menos telefónicamente. Ruiz Mateos tenía transcripciones de tus conversaciones y luego Sí. en una segunda ocasión. Tampoco tiene que ser agradable, evidentemente. No, la que más me produjo una sensación espantosa fue la primera, porque me la dio un expresidente de gobierno, me dijo: Pilar, cuida con tu teléfono, y me dio unas páginas en las que había conversaciones mías, porque yo en aquel momento era muy amiga de un grupo de políticos que, bueno, estaban muy en la pomada de todo, ¿no? Y entonces me imagino que también ellos estaban investigados, pero aquello me produjo una desazón hasta física, ¿no? Terrible. Pero luego fue tremenda. Bueno, era un tipo que era un perturbado, que era Ruiz Mateos, que primero me mandaba unas cartas todos los días, unos tarjetones a la agencia con su dirección detrás, en las que bueno, pues insinuándome una relación que iba más allá de la profesional. Y yo ni le contestaba, ni le contesté nunca. Hasta que llegó un momento, pero pude haber recibido, yo qué sé, 50 cartas. Y ya un día, como vio que no le contestaba, me amenazó porque cualquier día podría aparecer en una cuneta. Bueno, este hombre, como sigue sin hacerle caso, directamente me pinchó el teléfono y mandó 17 conversaciones mías a los medios de comunicación de Madrid y a mí misma. Mandó a todo el mundo a las conversaciones, que eran, y había una de ellas, que parece una tontería, pero claro, ahí en esas conversaciones había de todo. Una con mi hermano, con uno de mis hermanos, que es periodista también. Y entonces estábamos hablando de cosas nuestras, o sea, nada que ver con la profesión ni de nada. Y entonces le dije: nada, hoy hablando con la pesada de nuestra madre, tú esto lo habéis escrito, Javier, y te quedas tan dolida, tan machacada, cuando es una cosa. Yo mi madre la adoraba, yo todos los días hablaba con mi madre por la mañana y por la tarde. Se ha muerto hace casi 20 años y todos los días sigo pensando esto, cómo le gustaría a mamá o cómo no le gustaría. Y la relación con mis hermanos somos un clan, ¿no? Pero cuando ves eso, y que además esa frase la ha pronunciado una serie de gente, la ha leído y que puede pensar, yo dije, la pesada de nuestra madre es algo que no te puedes imaginar cómo te conmociona, ¿no? Oye, por cierto, el libro que escribiste con tu hermano sobre un pueblo de Galicia, no lo he encontrado y debe ser de los mejores. Es muy Sin, bueno, sin- sin es muy despreciar bueno. a los otros, por No es supuesto, un ni pueblo, no ficción es ni no un ficción. pueblo, es una comarca No de es Galicia que se llama El es una comarca, Salnés. perdón. Que además te cuento una cosa, me lo ofreció escribir quien era en un cocido de Lalín, que son Ficción, apoteósicos. a lo Un mejor es que cocido no de es. Lalín. Lalín es la capital del cocido. Y una vez al año se hacen en febrero, se hace el gran cocido, se nombran los nuevos maestres, desfilamos por todo, bueno, participa todo el pueblo, todo el mundo toma cocido, que tiene 20 vuelcos, no te creas tú que es una tontería, 20 vuelcos quiere decir que son 20 platos distintos. Y bueno, para allá han pasado todos los gallegos del mundo mundial y los no gallegos también. Y, y estaba, no sé qué te contaba yo, lo cocido de la LIN. Ah, sí, me tocó la mesa con el presidente de la Diputación de Pontevedra, que es a donde pertenece el LIN. Y estábamos hablando, y tú dónde eres, y tú dónde eres, y entonces los dos éramos de la misma comarca, que es la comarca del Salnés, que es la capital del Albariño, es toda la zona del Albariño. Y allí estaba en mi casa familiar y sigue estando en la casa de mis abuelos y mi tatarabuelo. Y bueno, es el centro de reunión de la familia. Y entonces empezamos a hablar de gente, de cosas que nos habían ocurrido, de personajes, porque es la Galicia cercana de Villagarcía. Es una aldea maravillosa donde nosotros, pues, toda nuestra vida hemos estado yendo y seguimos yendo. Entonces me dijo: Pilar, tienes que escribir todo esto, porque la gente es el auténtico salnés y esto se pierde con el tiempo. Bueno, para hacértelo corto, finalmente llegamos a un acuerdo, porque yo le dije que no, me llamaba a los 3 días, luego decía, pero que sí, que quiero que lo escriba. Yo al final le dije: mira, Rafael, yo lo escribo
con mi hermano, que conoce el Salnés mucho mejor que yo, que es periodista y escribe divinamente, tiene más tiempo que yo, pero yo no voy a hacer un libro turístico sobre el Salnés con fotos y que digan aquí esta iglesia románica, no sé qué, aquí en este río riega la vega, no sé, no. Yo si quieres te lo hago y como soy periodista y José María también, además es un fotógrafo bárbaro, aparte de que él escribe, pero hace fotografías, lo hacemos los dos y entrevistamos gente. Entrevistamos desde el marinero que emigró a la mujer que dejó detrás, al bodeguero más importante de Albariño, el más conocido y el que más exporta, y al mismo tiempo con el que hace el vino de casa, a 2 o 3 restaurantes que son conocidos, a unas mariscadoras, unos pescadores, al abad del monasterio de Armenteiras, y dice, pues me parece muy buena idea. Y el libro es magnífico. Entonces, lo curioso es que ese Rafael es el actual presidente de la Federación Española del Fútbol, Rafael Luzán, que es buenísimo amigo, además, yo no sé cómo lo hará como presidente de la federación, porque no sé nada de fútbol, pero es un tipo que yo le tengo enorme afecto y que es muy, muy gallego como yo y muy, muy apegado a la tierra y a la Galicia que nos gusta, la Galicia más auténtica, ¿no? ¿Tú te sientes madrileña, gallega? Vigo fue una ciudad importante para ti. También defiendes mucho las procesiones de Málaga. ¿De dónde te Sí. sientes, Pilar? Yo soy de Galicia y además muy gallega y además ejerzo mucho de Galicia porque mi madre era gallega y nosotros hemos vivido mucho en Galicia, sobre todo todas las vacaciones desde luego, pero yo he vivido mucho tiempo en Andalucía también porque yo hasta los 10 años, yo soy del Betis, que cuando la gente se lo digo, pero no es del Celta, digo no, del Celta en segundo lugar, pero yo es que vivía en Heliópolis hasta los 10 años y en Heliópolis nosotros íbamos a jugar al campo del Betis, todo alrededor era un jardín de palmeras y nosotros jugábamos allí, pero el campo nuestra casa era el número 5, que era un chalet como todos los del Heliópolis, y terminaba donde el campo del Betis, es decir, estábamos pues, como si fuera la casa, yo qué sé, 40 metros. Entonces, hasta los 10 años allí íbamos a jugar y entraban los jugadores del Betis, los conocíamos. Y bueno, yo soy del Betis, pero soy muy gallega y muy de Vigo, que es donde vivíamos, y luego de la aldea. Fundamentalmente, es donde me siento de verdad gallega es cuando estoy en la aldea, que se llama Sallar y es en el Valle del Salnés, con unos Oye, personajes de la Galicia más auténtica. ¿la biografía de Felipe González fue más difícil de escribir? No, no fue la más difícil. Tuve mucha gente, fue mi primer libro y eso te marca Te mucho, lo ¿no? encarga Imelda Navajo, ¿no? A Imelda Navajo, que Pero empezó tú con al una... principio ofreces resistencias. Yo no ofrecí resistencia, no, lo que pasa es que me sorprendió, nadie me había ofrecido escribir un libro y no conocía a Imelda, pero sí conocía lo que hacía. Ella se inventó una colección que se llamaba Temas de Hoy Sí, y temas de que hoy, eran muy los buena. primeros libros políticos que se publicaban en España después de Franco, porque durante la época de Franco se traían de Francia, que era el Ruedo Ibérico, que eran los libros sobre políticos españoles y la política española, era conocidísima, y las traíamos de Francia. Entonces Imelda, pues lo que hizo fue montar Temas de Hoy, que fue un puntazo. Vamos, tan puntazo que luego la nombraron directora general del Planeta, nada menos. Y además es una amiga muy, muy entrañable, se ha convertido en una amiga muy entrañable. Entonces me llamó un día y me dijo, te estoy siguiendo, sé lo que haces, cómo te mueves y me gustaría encargar tu libro. Y dije, yo un libro, ni se me había pasado por la cabeza. Y entonces me encargó la biografía de Felipe y dije, pues sí, pues sobre todo es una experiencia nueva y lo disfruté mucho. Primero tuve mucha ayuda de mucha gente que lo conocía y luego él se resistía y finalmente Felipe es muy poco dado por lo menos en aquella época, ¿no? A hablar de cosas personales y cosas políticas y de cómo tomar las decisiones. Y entonces lo que sí conseguí finalmente es que me recibiera cuando el libro ya estaba escrito y yo le planteara pues las dudas que podía tener, ¿no? Y no puedo más que agradecérselo. Y el libro, la verdad es que funcionó muy bien, funcionó muy, muy bien. Oye, el primer libro fue el del Rey, que escribiste a cuatro Sí, pero manos ese con Pedro. fue un libro especial que nos encargó la Fundación Institucional Española, CIES, que decidió hacer una colección, es una colección monárquica, y nos fichó a 4 periodistas, Pepe Oneto, Ramón Pi, Pedro J. Pedro J. y yo.
Y entonces cada uno nos encargó una parte. Eso fue como ellos mismos sabían perfectamente lo que querían hacer. Entonces quería una página dedicada a Don Juan, otro a la juventud del príncipe Juan Carlos, otra que era el rey Juan Carlos y luego otra que era como la institución de la monarquía. Y a mí me encargaron lo que era el rey Juan Carlos. Y la verdad es que fue una aventura. Primero, yo conocía muy superficialmente a los otros tres, que luego hemos acabado siendo pues íntimos amigos, pero porque claro, en aquella época estábamos empezando, acababa de morir Franco. Y el libro, y lo presentó Tarradellas, que eso fue de esas cenas, lo cuento en el libro, en el de mis recuerdos, esas cenas, hombre, yo tenía la oportunidad de vivir en el sitio acontecimientos históricos, ¿no? Pero de las cosas que más me marcaron fueron porque los propios directivos de CIES montaron una cena en el Riz solamente con esos tres directivos, nosotros tres, Tarradellas, que presentó el libro, y Don Juan. Y bueno, no pronunciamos palabra prácticamente. No os podéis imaginar lo que fue aquella experiencia contándose uno al otro, no solamente lo que pensaban de sus trayectorias, sino que habían coincidido mucho en Lausanne, porque Tarradellas vivió en Lausanne durante un tiempo, luego ya se fue no me acuerdo cómo se llamaba el sitio donde vivió. Martin-le-Beau, efectivamente, y cuando estaba en Lausanne, porque don Juan Carlos iba a ver a su madre, a la reina Se Victoria, cruzaban, ¿no? Sí, se miraban y entonces contaban uno y otro lo que pensaban en aquellos cruces. Entonces diciendo, aquí va algo. Entonces decía Juan, caramba, este fue uno de los que provocó que mi abuelo tuviera que marcharse, mi padre tuviera que marcharse de España, el otro. Pero yo, en un momento que dijeron, bueno, pero en un momento llegamos a cruzarnos y con el sombrero, sin conocer palabra, con el sombrero como reconociéndonos, ¿no? Pero aquello, lo que contaron en aquella, es esas cosas que te queda grabada, conocer al hombre tan importantísimo de la Generalitat. Luego ya le traté mucho cuando vino, mucho. Y a Terradellas, a don Juan, ¿no? Alguna vez, pero muy superficialmente, pero con Terradellas sí hemos tenido periodistas con él y yo entre ellos largas conversaciones. Era un personaje extraordinario y ya podía haber más gente como él en Cataluña, ¿no? Y era un hombre, era curiosísimo, Te muy, preguntaré, pero muy conservador, muy conservador y muy respetuoso con todo, pero conservador no solamente ideológicamente, que menos, sino con las formas. Educadísimo, teníamos que ir siempre impecables vestidos. Yo nunca le fui a ver con pantalones y vamos, quiero decir que era nos vestíamos para ver a el Tarradellas, no sé protocolo, cómo. ¿no? Sí, era protocolo, pero sin que él nos dijera nada, pero se hacía respetar y entonces, bueno, cuando íbamos a ver a Tarradellas a la Generalitat, que he ido a la Generalitat tropecientas veces, pero con Tarradellas tenías que ir, porque salía de nosotros, ¿no? Porque era un hombre tan absolutamente exquisito en todo, en cómo nos trataba, era un personaje irrepetible. Oye, ya que hablas de Tarradellas, me ha llamado la atención esta frase que tú citas. No sé si es en uno de esos encuentros o en la presentación del libro, que dice, leo textualmente, opinión de Tarradellas, tantas autonomías pueden convertir a España en una paella valenciana, con la Sí. diferencia de que la paella valenciana se puede comer bien, pero esta de las autonomías no tanto. Se Sí, yo mostraba creo que crítico. no fue la presentación, fue una de las entrevistas que le hicimos las periodistas de los desayunos de Riz, que vino varias veces y luego nos invitó él a la Generalitat a desayunar, yo creo que un par de veces también. Fue con los desayunos de Riz, que fue también una experiencia muy enriquecedora. Tanto Crónica como los desayunos de Riz fueron unas experiencias periodísticas también que nos han marcado mucho a las mujeres periodistas, mucho. Pujol no era Tarradellas. No, siempre me llevé muy bien con él, fíjate, siempre. Y de hecho, cuando ya no era presidente, él venía a Madrid una vez cada 2 o 3 meses y comía siempre en el mismo sitio, en un reservado que había en el restaurante Hayalay, que estaba al lado el del Vais, que estaba al lado del Congreso, y en el piso de arriba, que era casi como una casa particular, nos invitaba a comer a 4 o 5 periodistas de Madrid y que ya te digo, ya no era presidente y tuvimos posibilidad de hablar con él
de todo ese cambio de la Cataluña de Convergencia y Unión a la Cataluña en la que parte de los dirigentes de Convergencia y Unión, que les habíamos oído apostatar docenas de veces contra el independentismo, siempre decían nacionalismo sí, independentismo no, pues fuimos viendo cómo iban cambiando hacia el independentismo, ¿no? No todos, pero desde luego Pujol sí. ¿Y Pujol era indepe o se volvió indepe? Yo creo que le hicieron indepe. Así ¿Os como hijo? Artur Mas yo creo que se volvió indepe, yo creo que Pujol le hicieron indepe. Entre otros, su mujer sí era indepe, ¿eh? Marta Ferrusola sí era indepe. Sí. ¿Y a qué atribuyes el proceso? Porque es evidente que la República Catalana no existe, ¿no? Y evidentemente ha dejado unas secuelas importantes. ¿Por qué una parte de la clase política catalana, una parte importante, y sobre todo la catalanista, apuesta por el proceso que acaba en un fracaso? Pues yo creo que cada uno por una razón distinta, ¿no? Yo creo que en algunos se sintieron desde siempre independentistas y lo ocultaron al principio porque estábamos haciendo una historia distinta y no era el momento de romper, sino de unir. Yo creo que eso les honra y luego fueron cambiando hacia otro tipo, hacia otra deriva, ¿no? Y luego ha habido los independentistas radicales de siempre, toda la gente del mundo de izquierda que ahora es más apaciguada, pero yo cuando los conocí era una gente muy rompedora y iba por todas, ¿no? Y luego yo creo que mucha gente que ya se subió en los últimos años al carro, porque, hombre, ser independentista, cuando tú tienes una alianza con el gobierno de España, con el gobierno central, tiene ventajas, ¿eh? Esto no es generosidad, ideología absoluta en todos. En algunos sí, pero en todos no. En otros hay mucho de oportunismo y de prebendas. Vamos, sin duda. Esto lo dices también por ahora, ¿no? Por Esquerra y por Sí, sí, a Junts. eso me refiero en los últimos años. En los últimos años, sí, sí. En todos los partidos ha habido cambios, ha habido gente que, que, que ideológicamente, bueno, y lo aceptas, siempre que lo asuman, que efectivamente ha habido un cambio y lo justifiquen, pues pues por convicción o porque efectivamente una reflexión se los ha llevado a cambiar. Y luego oportunismo. Es que en algunos casos es tan evidente que los cambios, y no me refiero solamente al tema del independentismo, sino también cambiar de derecha a izquierda, de radicales a centrarse, todo eso, en muchísimos casos está directamente relacionado con los intereses personales y políticos de cada uno. Esto es vaivén, el chaqueterismo, y hay una palabra en España para decirlo, chaqueterismo. Muy poca gente chaquetera es por convicciones ideológicas. La mayoría son en el peor sentido de la palabra, que es el que lo haces por conveniencia. ¿El chacaterismo es un fenómeno típicamente español? No, en todas partes. Churchill cambió de partido 3 veces, por Bueno, pero ya ejemplo. sabes que Churchill decía que él no había cambiado, habían cambiado los conservadores. Eso lo decía Paco Ordóñez, y además lo decía con razón. Él decía, yo También lo citas, sí. siempre fui socialdemócrata, lo decía siempre. Siempre. Y dice, cuando él entró en UCD, representaba a la socialdemocracia y luego como fue en el momento en que derivaba más hacia los democristianos y los conservadores, es cuando se fue al PSOE. Él siempre decía, yo no cambiaba, cambió otro personaje, Paco, que era otro de los irrepetibles. Yo siempre digo que hay media docena de personajes en España que han sido excepcionales. Uno es Paco Ordóñez, otro Rubalcaba. Yo, personaje Lo del citas. centro izquierda, pero que tengo más admiración, socialista de verdad, y hombre, fuera de serie, en lo personal y en lo político, era Rubalcaba. ¿Qué diría Rubalcaba del PSOE actual? Bueno, estaría espantado. Espantado, vamos, sin ninguna duda. Bueno, su relación con Sánchez era muy mala, Sí, lo sé. muy mala. Cuando estaba completamente alejado del partido. Absolutamente alejado del partido. Cuando murió no tenía nada que ser, vamos, nada que ver con Fraga. Entonces, con Sánchez, es como cuando ahora dicen, no, pero cuando el día aprovechó el 11S para aquello de aquellos WhatsApps y tal, sí, eran mensajes, no era WhatsApp.
Sí, pero oye que un político con una cabeza importante sabe cuándo es el momento de aprovechar la oportunidad de los errores del otro, porque en el 11M el primero que cometió unas torpezas inauditas fue presidente de gobierno y se aprovechó Rubalcaba, claro. Aznar No, engañó expresamente. ¿eh? ¿Eh? Aznar engañó expresamente. Yo creo que en parte sí. Primero fue torpe, porque tenía que haber hecho, bueno, hablar inmediatamente con el PSOE y llegar a un acuerdo para aplazar. Tú no puedes celebrar unas elecciones con un atentado 3 días antes y se aplazan las elecciones. Pero es que luego estaba absolutamente empecinado en decir que había sido ETA porque tenía miedo que si dijera que era todo eso lo cuento en el libro. Sí, sí, Eh, por eso te pregunto, claro. Lo que pasa claro, es que ¿eh? Eh, lo Claro. que pasa es que también lo dijo Iñaki Gabilondo, también lo dijo el Lehendakari vasco, y entiéndeme, tú lo dices también al principio, yo incluido Claro. nos pensamos que Bueno, evidentemente tenía que ser yo ETA, estaba, ¿no? yo estaba con Zapatero, lo cuento. A mí cuando fue el atentado yo estaba con Zapatero. Sí. Porque Y era una Zapatero llama a Gabilondo, por la cierto. primera llamada fue Gabilondo. Y la segunda, Rubalcaba le llamó él. Y oímos la conversación, pues estamos en la sala de invitados de Televisión Española en Prado del Rey para hacer la entrevista. Estaba con Luis Mariñas, Esther Esteban y yo, que eran los que nos tocaban aquel día hacer la entrevista, que cada día era un líder político. Y bueno, tenía que haberlo hecho. Yo me enteré de que era ETA, no, de que podían ser los islamistas a la 1 de la tarde más o menos, que me llamó un amigo mío israelí con unas conexiones importantísimas, un personaje también fuera de serie, que también lo cuento, y me llamó para ver cómo estaba. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Flanita? ¿Cómo estaba mi hija? Y entonces le dije, yo estaba fue un día tan espantoso y le dije, Bran, si es que estos cabrones, estos de ETA, dijo Pilar, no ha sido ETA, han sido me lo dijo, los islamistas. Además, yo creo que fue la primera vez que oí la palabra islamista, en vez de decirme los árabes, me dijo los islamistas. Y luego hablando con la gente del gobierno de perdón, de Aznar, dijeron que ellos sabían que eran los islamistas desde que apareció el famoso coche, cuando aquella llamada que hubo a Telemadrid diciendo que había un coche que fueron a ver en el tanatorio de la M30 y en aquel coche estaba Cerca de la Mezquita de Madrid también, por en otra Mezquita parte. Madrid, sí, era en la M30, delante de la Mezquita, y había una serie de material, propio de un grupo terrorista islamista. Había vídeos, había libros, y te lo recomendamos, te lo decía el propio. Después te lo comentaban la gente del gobierno, dice, nos lo supimos a mediodía, y en el CNI a mí me lo dijeron. Pues yo lo primero que hice cuando hablé con este hombre, ir al CNI, no conseguí hablar con el director, que era muy amigo, y me contestó por la tarde y me dijo, no, no, tenemos esa información. Entonces, cuando le han puesto luego a parir, ¿cómo es posible que Descallar no se enterara? Digo, vaya, se enteró. Lo que pasa es que no quisieron reconocerlo porque tenía miedo que si se decía que era los islamistas, que se vinculara con la participación en la guerra de Irak, donde, por cierto, nunca participamos. Eso es otra cosa que la izquierda lo ha repetido, pero por mucho que lo ha repetido no es cierto. Nosotros la apoyamos, pero no participamos. Nosotros nunca mandamos soldados allí, mandamos un hospital náutico, en un buque hospital, pero nunca participamos en la guerra de Irak. Pero vamos, te lo cuentan después gente que estaba en el gobierno, ¿eh? Nosotros lo sabíamos, claro que lo sabíamos, pero había instrucciones de decir, ya al final se decía, parece que son los islamistas, pero no descartamos que sea ETA. Recuerdo incluso hace, sí. A Jorge Descallar, que es el director del CNI que usted cita, no lo ha citado, no se lo perdonaron. Sin embargo, pues a lo mejor no se lo perdonaron porque nos contó mucha gente que efectivamente sabía quién estaba. Zacayar era un hombre al que yo conocía muy bien. Yo he hecho mucho tiempo política exterior y he viajado con todo el mundo, con toda la gente del ministerio y con los presidentes y con los reyes en política exterior. Y por eso lo cuento también, los periodistas de aquella época, como no sabíamos nada de política exterior por la época de Franco, porque estábamos completamente aislados, había todos los lunes nos daban unas charlas para quien quisiera ir al Ministerio de Interior, con lo cual
sabíamos mucho, porque fueron muchos años yendo todos los lunes, y además nos preparaban entrevistas con personas expertas en determinados asuntos, ¿no? Y yo con Jorge he viajado mucho porque le conocí cuando era director general para Oriente Medio y el Magreb. Y era un tipo excepcional, vamos. Y sabía mucho, pero mucho, mucho, y tenía unos contactos internacionales buenísimos. Y en el CNI yo creo que lo hizo muy bien. Y no engaña a nadie. Lo que pasa es que muchas veces sabes que en cualquier aspecto de la vida quieres que te engañen o quieres asumir lo que a ti te conviene, aunque sepas que es un engaño. Pero yo creo que en aquel momento tenían terror en el gobierno a que se vinculara el atentado con la guerra de Irak. Oye, Rubalcaba dijo aquella frase de que más o menos, los españoles merecen un gobierno que les diga la verdad. Sí. No sé si eso es aplicable ahora, lo digo por el apagón y por otras cosas. Yo recuerdo mucho, estos días, de hecho lo he recordado en alguna crónica, él estaría espantado, ya no solamente con un gobierno que no dice la verdad, sino con un presidente que miente. Es que eso, pero de las cosas que me avergüenza más estar con un presidente que miente, sin que mover una pestaña, vamos, miente y engaña. Yo lo cuento también, la primera vez que vi que me mentía a mí, cuando yo tenía una buenísima relación con él, aún no era presidente del partido, presidente del gobierno, y me mintió. Y entonces se lo dije. Respuesta suya. Vamos a ver, Javier, a ti te dice alguien, es que me has mentido. Y dices, a ver, ¿en qué te he mentido? Que te lo cuento, que a lo mejor no me has interpretado bien. Se dio la vuelta, me miró con desprecio y 2 años sin hablarme. Ya no me llamó hasta que fue Sí, presidente del sí, gobierno. sí, sí. Hasta que te lo encontraste en una sala de espera de una tertulia, creo, ¿no? Sí, De una sí, televisión. sí, sí. Sí, es ¿Qué, un cuál era personaje. la mentira? Estamos ante la primera, no sé si llamar mentira por aquello del respeto institucional o cambio de opinión, pero bueno, No, a efectos no, no, prácticos, una ¿cuál era la mentira. primera? O sea, a lo mejor estamos con la primera mentira de Pedro Sánchez. Pues no, no, para mí sí. Seguro que había mentido mucha gente antes ya. Yo había estado haciendo parte de la campaña electoral con él, que fueron las primeras autonómicas con él como secretario general del partido. Juraba en cada campaña, bueno, no juraba, pero aseguraba que jamás pactaría con Podemos y en la vida. Y todas las preguntas que le hacían los militantes, lo hacían los periodistas, en todas las entrevistas, en todos los mítines, en la vida, con Podemos, en la vida. Y al día siguiente, esa misma noche, estaba llamando a Podemos. El famoso Entonces, abrazo. pues claro, eso dije, mi decepción es absoluta contigo. Y porque me has mentido. Y le dije eso, no me gusta la gente que miente. Se ¿Cuál, dio la cuál vuelta. es, ¿Cuál es el perfil? Ya sé que no eres psicóloga ni psiquiatra, pero ¿cuál es el perfil psicológico de Pedro Sánchez? Un poco eso, los cambios de opinión, esa El que resistencia, más le ese... conviene en cada momento. Ah, El que más le conviene en cada momento, siempre pensando en su propia conveniencia, es decir, no la de su partido, en la suya, en la suya. Si él tuviera pensar en su partido, habría dimitido hace tiempo. Porque yo nunca he visto a un partido más desacreditado en la historia reciente, es decir, en la historia de la democracia, un partido más desacreditado, en la que haya más personas que gran parte de los españoles consideran que están teniendo una actitud absolutamente indigna y él no hace nada por remediarlo, sino que al contrario, sigue en esa línea, con lo cual personas por las que teníamos infinito respeto, vamos, yo se lo he perdido, pero no soy la única, hay muchísima gente de mi entorno que eran amigos personales de personas del gobierno, como yo. Y yo ahora les saludo cuando les veo, nada más, porque no me sale, es que no me sale. Pero educación he salido exclusivamente. Son gente que me han demostrado que no tienen principios. ¿El PSOE sobrevivirá a Pedro Sánchez? El PSOE en este momento está muy, muy, muy herido. Lo que yo creo que no sobrevivirá es el sanchismo. Y el PSOE, que debería sobrevivir, yo no sé si va a ser capaz porque está mortalmente herido. Eso tampoco es bueno, porque la democracia es el equilibrio Pero lo acabo de de decir. poderes, ¿no? Por Partidos eso, honestos por y eso te sólidos digo, a derecha e izquierda, ¿no? no, 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 por eso te digo que debería sobrevivir. Pero es que Sánchez contamina todo lo que toca, ¿eh? Insisto, hay gente con una biografía excelente hasta que ha llegado a su entorno. También te digo, son gente inteligente que podría haberse marchado, ¿eh? Y tener coherencia consigo mismos y dignidad y haberse marchado. Ujú. Oye, uno de los, no sé si de las ventajas
no es una ventaja, ¿no? Pero de las habilidades de Pedro Sánchez y error de Feijóo es eso de que él, la última semana de la campaña electoral en la que insiste en eso, en meter a PP y Vox en el mismo saco, incluso antes, y yo creo que Feijóo comete el error de caer en la trampa del marco mental de la Moncloa, ¿no? Es decir, más preocupado por desmarcarse de Vox que del Partido Socialista. Incluso yo recuerdo en Barcelona hasta, creo que fue en Barcelona, lanzando el anzuelo a votantes de Podemos, que parecía difícil, ¿no? ¿Eso es un error de Feijóo o lo que decía, o es una habilidad de Sánchez? No, no. Bueno, primero, es una estrategia muy inteligente de Sánchez. Pero frente a una estrategia muy inteligente de Sánchez, tenía que haber como respuesta una estrategia inteligente de Feijóo. Yo creo que Feijóo, porque tengo no solamente gran afecto personal, lo conozco hace 40 años. Además es gallego, he compartido muchas cosas con él, le tengo un profundo afecto. Y creo que como líder de la oposición no está acertando, pero también creo, empezando porque no tiene buen equipo, pero lo ha elegido él, luego él es el responsable de ese equipo, y además si se da cuenta que luego no es lo mismo estar en Galicia que estar aquí, pues podría haber hecho modificaciones en ese equipo, pues todo el mundo ha habido cambios en el partido, y sin embargo sigue ahí con las 5 o 6 personas en las que confía y que son estupendos, pero que no para hacer política nacional. Vamos, esa es mi opinión. Pero yo creo que no está siendo un buen líder de la oposición, tiene discurso, pero no tiene equipo, y eso se nota, pero sin embargo, si fuera presidente de gobierno, que yo creo que lo va a ser, yo creo que va a ser un gran presidente de gobierno, porque tiene una capacidad de gestión enorme. Él cogió una Galicia destrozada por el gobierno de coalición PSOE con el bloque, fue un desastre, y bueno, consiguió remontar aquello y Galicia le ha dado ya Fraga fue el primero que puso las bases de la nueva Galicia, ¿no? Pero luego esto se vino abajo con aquel gobierno de coalición. Sin embargo, había habido uno previo de un socialista, de Fernando Laxe, que estuvo bien, pero la coalición con el bloque dentro fue un desastre. Y él cogió Galicia y, bueno, con 4 mayorías absolutas, señale que lo hizo muy bien, ¿no? Y en Galicia le votaba la gente del PSOE, cantidad de gente del PSOE, incluso del bloque. Y yo creo que si fuera presidente de España, yo creo que sería un buen gestor, sobre todo si lo comparamos con lo que tenemos, ¿no? Pero para ser presidente del gobierno de España Tiene necesitas los votos suficientes, no solo los electorales, votos, sí, sino no, también en el Congreso. porque ganar Claro, ganó, pero pero necesita algo no más que, suficiente. Claro. claro, necesita votos de Digo, investidura y sobre todo necesita, o sea, yo digo, a mí, no sé si te pasa a ti, porque como sales en la tele, como salgo en la tele, pues te para la gente en la calle. Y siempre, ¿qué tenemos que hacer para echar a Sánchez? Digo, mire usted, solamente hay una forma para echar a Sánchez. No votar a Vox. Claro, porque la única posibilidad que hay de echar a Sánchez es que gobierne Feijóo. Y para que gobierne Feijóo, pues tienen que votar a Feijóo, no a Vox. Aparte que luego todo el mundo sabe cuál es mi opinión sobre Vox, porque les conozco muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y mi opinión es deplorable. Y luego tenemos la broma esta de Alvise, que los periodistas de Madrid sabíamos lo que era. Pues sabíamos muy bien lo que era, y ahora tiene unos problemas con la justicia que ya los tenía antes. Pero aquí la gente que tiene verborrea, pues consigue, y que miente sin pudor, porque también miente estos partidos, pues bueno, van de buenos por la vida, de morales por la vida. Jope, pues no sabéis cómo son. pero Vox es tercera fuerza política, quiere decir que no sé si por méritos propios o por errores del PP también. Pues yo digo, bueno, no, desde luego también tiene responsabilidad el PP, porque no está haciendo una política de oposición, de oposición como se tendría que hacer, lo acabo de decir. Pero la gente es muy crédula. Es muy crédula. Es que hay partidos que tú raspas y te das cuenta, pero ¿a dónde voy yo con esto? Pero ya no solamente por incapacidad, sino por moralidad, ¿eh? Allá la gente cada uno. Yo antes de votar, yo he sido votante del PSOE. O sea, es decir, yo no soy una conservadora de derecha, no sé qué más. A Felipe le he votado, pero
Esto yo no lo puedo votar en la vida. Es un tema de principios míos. Yo no puedo votar con una gente que miente como miente y que pacta con personas que para mí son absolutamente indignas y son, vamos, lo peor. Y lo hacen exclusivamente por oportunismo. Entonces no puedo. Pero quiero decir que el voto es una cosa muy importante. A mí cuando dicen, ¿qué vais a hacer los periodistas? Digo, hacemos lo que podemos. Pero quien tiene que hacer algo es usted votando. Primero es votar. Es que no me gusta ninguno, pues vote en blanco. Pero que se note que quiere votar. Pero esto de, es que hace un día estupendo, me voy a la playa, me voy a subir la montaña, o que llovía o hacía frío. Oiga, es una responsabilidad el voto. Ahora muchos de los que han votado partidos que son infumables, ahora se quejan. Muy bien, es que el voto es importante. El gesto de ir a votar es muy importante. Y pensar Oye, a quién Pilar, votas. Porque vamos, lo de Alvise es que es inconcebible. 800.000 votos, digo, pero no hay ni uno de los 800.000 que haya pensado, haya cogido una página para ver a quién estaba votando, pero si era público quiénes eran. no, Bueno, no la quiero pena es que desaminar, ha durado lo que ha durado. no quiero Se le han ido, desanimarte, pero los tenía 3 eurodiputados y se le han ido 2, pero se le han ido porque se han dado cuenta que Alvise es, bueno, no quiero que me presente una demanda, bastantes tiene él con las suyas, pero es un personaje, vamos, que no se lo puede votar. lo que pasa es que en el caso de Alvise, los otros son eurodiputados gracias a Alvise, que era la percha electoral, nos guste o no. Claro, claro. Pero insisto, que la gente se entere de a quién va a votar. Y no quiero desanimarte, pero Ruiz Mateos también fue eurodiputado. Y los de Podemos, tú lo citas en el libro, ¿no? Aquellos Bueno, tuvo famosos él, fotos tuyas, ¿no? su hijo fue el eurodiputado. Yo creo que él no fue eurodiputado, igual fue su hijo. Creo que él A lo también, mejor ¿no? también, a lo mejor los dos sí es posible. No lo sé, porque no soy experta en Ruiz Mateos, excepto en aquellos episodios que tuvo conmigo y que yo estaba enferma ya de ira con aquello, ¿no? Pero bueno, pero yo entiendo, era otra época, a lo mejor te puedes equivocar, pero ya tienes todos los elementos en el mundo. Es decir, en la época de Ruiz Mateos tenías que, para saber algo, leer los periódicos. Pero es que ahora entra el periódico en tu casa. Entonces, no sé cómo explicarte, ya no tienes justificación para no enterarte de quién es la gente a la que estás votando. Oye, Pilar, tú estás muy decepcionada, al final del libro lo transmites, una con la clase política actual, de hecho lo hemos visto, ¿no? Pero casi en general, ¿no? Dices que cuando vas a la sala de prensa del Congreso, que por cierto veo que te dejan entrar, a mí en el Parlamento de Cataluña no me dejan entrar, pero aquello dices, no es el nivel de los políticos de la transición. Por supuesto que no. Pero ojo, hay gente ahora por la que tengo admiración, ¿eh? Y que están haciendo esfuerzos importantes. Y no todos los políticos de la transición son excepcionales, pero el nivel, vamos, es que no. Es inimaginable que alguien pueda comparar entre un líder entonces o lo que eran los portavoces del gobierno, los propios diputados. O sea, tú eras diputado y tenías una trayectoria detrás. Y ahora miras ese hemiciclo y se te cae el alma a los pies. ¿Eh? ¿Cómo es posible? Y sabes lo peor, además, Javier, que no ocurre solo en España. Es En decir, toda Europa, ¿no? Seguramente. es decir, esta historia que hay ahora de que están la gente votando a partidos y a personajes terribles, autoritarios, ignorantes, de la extrema derecha, más ultra. O sea, aquí ahora estamos en manos de las ultraizquierdas y ultraderecha. Siempre ha habido izquierdas y derecha y siempre ha habido comunistas. Pero bueno, yo tengo una admiración absoluta por los comunistas que yo he conocido. Y esto que ya ahora no son comunistas. Estos son, vamos, es una gente empezando porque no se han preocupado por prepararse a sí mismo y son políticos de pancarta. Pero nada más, incluso en sus comportamientos personales. Pero, es decir, es que es inimaginable, pero aquí y fuera de aquí. Y yo creo que la sociedad española y la actual, no solamente la española, tendría que hacer una reflexión sobre hacia dónde va, ¿no? Para mí Pero claro. la- Yo creo que no son los valores de ahora, los principios de ahora, no son los de hace 40 años. Pero tiene que ver los principios y los valores. Pero es que no, es que ahora
cada uno hace lo que le da la gana, no le importa el respeto a los adversarios, el respeto a otras formas de pensar. Y luego hay mucho el egoísmo, presentar por sí, ver por sus propios intereses. Me repito mucho, pero es que es tan tremendo lo que yo veo en este momento en la sociedad actual y en la política, claro. Pero esto, yo la que más trato es la política, pero la gente, no sé, cuando de repente ves pues unos jueces que están dejando la piel por cumplir su trabajo con honradez y con honestidad y con profesionalidad, y desde el propio gobierno les machacan vivos, o nosotros los periodistas. ¿Cómo es posible que estemos recibiendo las descalificaciones personales y profesionales que estamos recibiendo cuando hacemos nuestro trabajo y de la mejor forma posible? Entonces es que se te hunde un poco el alma, ¿no? Diciendo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué Tu España decepción, estamos dejando a nuestros hijos? tu decepción no es solo respecto a la clase política, sino también, lo dices en el libro, pero Mm. no solo sobre la clase política, como decía, lo citas en el libro, sino también hacia un poco el periodismo, ¿no? Sí, pero hay gente estupenda también, no es generalizada, pero echo de menos muchas veces eh, el esfuerzo por el rigor. Lo que te decía yo antes al principio de la entrevista, nosotros cuando había un acontecimiento nos plantábamos allí. Era igual que fuera un atentado, que llegara un personaje inesperado, como cuando llegó de repente Fidel Castro, que no había venido nunca a España, y entonces se inventó una escala técnica por una avería y apareció en Barajas. Estoy hablando de ya un año la democracia en España, nada más, y todavía no se habían abierto relaciones con Cuba y tal. Y bueno, es que ni se nos ocurrió el primer taxi zumbando para irte a Barajas. O sea, son cosas que, o eso, o de repente, pues, yo qué sé, un terremoto no sé dónde, una guerra no sé dónde, es que ibas. Eh, entonces ahora, como tienes internet y tienes la información llega a casa, pero luego tienes que saber utilizar esa información primero, porque todo lo que viene a internet, hombre, los periódicos sí, cuando son periódicos serios, pero claro, las redes sociales, tú sabes lo que pienso de redes sociales. Vamos, es que me parece, yo no puedo entender cómo hay gente enganchada a las redes sociales, si la mitad de la gente que está ahí no son quienes dicen ser. ¿A ti qué te importa lo que diga un señor al que ni conoces, ni sabes quién es, ni siquiera sabes si es un señor o una señora, que puede ser un robot, y te vuelves histérico con... vamos, es que a mí me llama gente. O sea, que te han puesto a parir tu artículo, hay que ver qué cosas más estupendas han dicho no sé quién de tu artículo. Y yo no leo lo que la gente dice de mi artículo. No las leo, lo siento. No por falta de respeto, pero a mí lo que me interesa son las opiniones de gente que yo conozco y que sé cómo piensan. Pero yo, ¿por qué me voy a poner Ayer me llamó un periodista conocidísimo, Pilar, no sabes cómo están las redes por una cosa que había escrito. Y yo, ¿qué te importa? Si no sabes quiénes son. Pero la han amargado. Dice, no, pues estoy amargado. Digo, ¿pero qué más te da? Si has hecho un artículo estupendo, que a mí me ha gustado, pues si no me gusta, pues me callo, pero me ha gustado mucho y además has defendido muy bien y con mucho rigor lo que tú querías. Y dice, me están machacando vivo. Digo, pues ¿a ti qué te importa? Si te machaca vivo alguien por quien tú tienes respeto, o tú quieres, o tú, bueno, lo entiendo, pero si no sabes quiénes son. Bueno, pues la gente se vuelve loca. Es una sociedad que a mí me asombra para muchas cosas. Oye, ahora que dices que hay que ir a los sitios, a Gracia de Mónaco la mató la hija. Bueno, la mató la hija, también lo cuento ahí. No, Por eso te pregunto, claro. llegasteis de los primeros. Llegué con Alfonso Rojo los primeros, es que me llamo Manu. Mi referente profesional es Manu Legueneche, con el que trabajé toda mi vida y que era un tipo excepcional, ¿no? Y me llama un día como a las 3 de la mañana, primero me echó una bronca porque no me había encontrado a casa, en aquella época no había móviles. Y yo le dije, no, Manu, es que he ido a cenar y luego a tomar una copa. Bueno, primero la bronca, es típico de Manu. Y luego me dice, a las 8 de la mañana tienes que estar en el aeropuerto, yo también. Ha muerto Grace Kelly y ha matado a Gemayel, que era el primer ministro de un atentado de ¿Dónde Líbano. te quieres ir? Sí, y entonces me dice, a las 8 de la mañana nos vemos y ya, yo llevo dólares, siempre tenía dólares en su casa, coge el pasaporte y ya, y dime dónde quieres ir
a Niza o te vas a Líbano? Y dije, no, a Niza. Dice, ¿cómo no te vas a Líbano? Digo, Manu, está todo el verano. El último mes he estado en el Líbano, porque había un follón allí con los palestinos y con Arafat y tal. Y dije, no, yo bueno, pues yo me voy al Líbano. Y en el aeropuerto coincido, cuando iba en la puerta de embarque a Niza, con Alfonso Rojo, que iba también allí. Entonces alquilamos un taxi entre los dos para irnos a Monte Carlo, y en el camino, en la Corniche, nos encontramos una barbaridad de gente, de coches, no sé qué, paramos, y es donde había sido el accidente de Grace Kelly. Entonces bajamos, había como un terraplén, que en la parte de abajo había como un huerto con una casita, y bajamos corriendo y hablamos con el señor del huerto, que nos contó que era quien había sacado del coche a la princesa de Mónaco y a Estefanía. Le dijimos, ¿y quién estaba conduciendo? Y dice, la que estaba en el volante, aunque dio muchas vueltas, era Estefanía. Entonces, bueno, cuando llegamos a Mónaco, todo el mundo, pues Estefanía no ha sido y tal, pero luego todo el mundo quería bajar, pero pues a la media hora de marcharnos de allí ya prohibieron bajar y hablar con aquel señor, pero a Alfonso y a mí, pues hay testigo de Alfonso Rojo, que Alfonso lo pasaba como a mí, venía de estar, vamos, él sí de verdad, en guerra, yo pues entrevistando gente y eso en el Líbano, que además fue, había ido con Julián Navarro y nos pasaron peripecias enormes, pero la verdad es que te lo cuenta. Dice, le pasó a mí, que quería de repente pues otra cosa, pues irnos al glamour estuvimos una semana en Mónaco cubriendo la muerte y todo lo de Grace Kelly, ¿no? Pero conseguimos hablar con aquel hombre. Oye, algunas periodistas, citas a Julia Navarro, por ejemplo, y si no la cito yo, tú misma, habéis pasado del periodismo a la literatura, incluso de la no ficción a la ficción, y que además con Vamos a ver, éxito. Julia, vamos, que más quisiera yo que ser como Julia. Efectivamente, las dos pasamos al periodismo, de periodismo a la literatura, pero Julia es no solamente es novelista, es que sus libros son documentadísimos, pero sí, es ficción, casi todo ella, pero vamos, en este momento es una de las autoras más conocidas de España, que vende los libros por centenares de miles, algunos por el millón. Y es una buenísima amiga, pero hemos trabajado juntas muchísimo tiempo como periodistas, somos muy, muy amigas. Y las dos, bueno, a Oriente Medio hemos hecho tropecientos viajes y hemos hecho entrevistas. Fuimos las únicas que entrevistamos a Shamir en la guerra, una de ellas, la famosa, la de Kuwait, la guerra, La Primera Guerra de Irak. la madre de todas las guerras, ¿no? Aquella, no. Sí. Fuimos para allá, todo el mundo iba a entrevistar a Shamir, que no se dejaba entrevistar, y nosotros teníamos contactos muy buenos en Israel, y ya desde España salimos sabiendo que nos recibía Shamir, que fue una entrevista que publicaron, bueno, Julia estaba en Pueblo todavía, no sé, estaba en Pueblo, y yo en Diario 16, que era el periódico donde estaba Colpisa, y bueno, la reprodujeron a todo el mundo. Fue la primera entrevista que consiguió, bueno, la única entrevista que consiguió Shamir. Como Israel es una sociedad a la que une tanto los compañeros de guerra, pues conocíamos a un compañero de guerra y de celda en la cárcel en la época todavía era el protectorado inglés, cuando estaban luchando por la independencia para que Israel fuera un estado. Claro, eso une mucho, y este hombre habló con Shamir y dijo pues que vengan. Eran 2 días más tarde. De hecho, no sé si al Y yo con corresponsal de... Shabbat no conseguíamos billete, porque en aquella época en Shabbat no volaban los vuelos a Israel, pero conseguimos la entrevista, Y, He y trabajado como mucho con Julia y sigue siendo una amiga entrañable. la escritora nace o se hace. Se hace. Bueno, yo nunca quise ser periodista, lo cuento en el libro. Yo empecé arquitectura, que es lo que Sí, te siempre iba a quise. preguntar, sí, sí, sí. Siempre quise serlo, pero siempre he sido muy lectora, y sigo leyendo. Yo no veo la televisión, pero leo una barbaridad. Y entonces tienes un poco el oficio. Y luego tuve un jefe extraordinario, Manu, que era implacable. A mí me ha hecho llorar. ¿Sabes lo que es escribir a lo mejor una cosa, una entrevista, un reportaje, y que te has dedicado horas a hacerlo,
y lo lee, con la papel, además, una cosa muy humillante, rasgaba y dice, vuelvo a empezar. Esto no hay quien lo publique. Yo siempre decía, Manu, lo corrijo. No, no. Siempre decía una frase que yo la repito. Sobre un mal texto no se puede, no, de un mal texto no puede salir nunca un buen texto. Entonces lo rompía, que ahora eso era más humillante que lo de ahora, lo borras. Pero en aquel momento que te rasguen los papeles con el ruido y el gesto, Y no había y se ordenadores aprende, se todavía. aprende, se aprende, se aprende. Se aprende. Pero tienes que tener un buen maestro que te dirija y leer muchísimo. Leer muchísimo. Eso es fundamental para redactar y para el vocabulario. Oye, tú dejaste arquitectura en segundo de carrera, vaya disgusto le diste a tu padre. Sí, no en segundo de carrera. Yo terminé primero de periodismo, de arquitectura, 3 años me costó, pero Ah, terminé, perdona, vale. sí. Yo siempre digo que tengo la carrera de primero de arquitectura, hice 3 años de primero de arquitectura. Me había quedado una asignatura para pasar a segundo, no me dejaban pasar ni tampoco adelantar asignaturas, entonces me matriculé en periodismo para no perder el tiempo. Entonces aprobé la asignatura, por eso digo que tengo la carrera de primero de arquitectura, que era la geometría descriptiva, que más me gustaba mucho, mira, arquitectura, y me encantaban las matemáticas y me entusiasmaba la geometría descriptiva, pero hice mal el examen. Pero ya me quedé en periodismo. Oye, por cierto, Manu aprobó la carrera gracias a ti también. Sí, sí, sí. Pero luego surgió una guerra. Yo me fui el Panu le quedaba una asignatura y en aquella época además para poder dirigir, para trabajar como periodista, excepto si eras colaboradora, tienes que tener la carrera de periodismo. Y era la época de la escuela, que era lo bueno era la escuela de periodismo, era fantástico. Éramos muy pocos, éramos, yo qué sé, en toda la escuela podíamos ser 150, una cosa así. Nos conocíamos todos. Y, y con profesores que eran periodistas en activo. Y Manu ya había terminado la carrera, pero como siempre se iba a alguna guerra, pues le faltaba la geometría, ¿cómo se llamaba? Sociografía, se llamaba sociografía, que hacía falta saber un poquito de matemáticas, aparte de muchísima geografía. Y entonces era la asignatura más dura de la carrera, porque era un profesor Bujeda que era muy estricto. Y entonces Manu la suspendió como 8 o 9 veces y no podía. Había otra persona que firmaba, aparecía como director de la agencia porque él no podía serlo. La dirigía Manu, pero oficialmente no la podía dirigir él. Entonces Manu tenía terror a Bujeda. Y entonces fuimos los dos a hablar con Bujeda. Nos recibió y entonces Bujeda le dijo, vamos a ver, yo no entiendo que usted tiene muchísimo trabajo, que cuando pasa un acontecimiento se tiene que ir, no puede venir a clase. Dice, pero con que usted venga un día a clase a la semana, yo a usted le apruebo, porque por menos demuestra interés por venir. Bueno, entonces yo, el día que era, le llamaba primero de la mañana, le iba a su casa a recoger en coche y nos íbamos los dos a la escuela. Yo coincidía con que, o sea, él ya había terminado la carrera, pero yo iba y yo luego me quedaba ya en la escuela, no iba a esa clase con él. Y de repente, cuando llevaba, pues yo qué sé, 4 meses haciendo esta historia, pues fue una guerra, yo creo que fue una de las de Bangladesh, fue la de Bangladesh. Y entonces, pues Manu se fue, claro. Y me fui a hablar con Bujeda y le dije, profesor, es que Manu se ha ido a Bangladesh, ¿no? Digo, sí. Y dice, lo entiendo. Bueno, como me ha demostrado durante estos meses su intención de aprobarla, que no se preocupe cuando vuelva, venga por aquí, que me cuente un poco sus impresiones de la asignatura, no va a ser ni un examen, dile que ni un examen, que la apruebo. Y bueno, ya luego pudo ejercer como director oficial. Oye, Pilar, antes cuando hemos empezado la entrevista te he hecho esa pregunta clave de si hacíamos un rodeo o entrábamos al trapo. Bueno, en realidad hemos entrado bastante al trapo, Manuel Sí, Fraga, ETA, sí. Pedro Sánchez y tal. Pero quería acabar hablando un poco de tu trayectoria periodística. Pasas de primero de carrera a ¿dónde? Resúmenos eso, tu trayectoria profesional, porque los que estén viendo esta entrevista que sepan evidentemente que estamos hablando de las memorias de Pilar Cernuda, la tienen en antena. Pues eso, ¿no? Mira, Estás en primero, dejas arquitectura, te matriculas en periodismo y ¿dónde empiezas? empezó con Manuel de Neche. Bueno, no, que va.
Empecé colaborando en televisión española con Laurita, con Blanquita, Sí. Blanquita, que era una buenísima periodista de informativos que hacía cosas para niños. Blanquita Álvarez era un personaje de la televisión de aquellos, estaba hablando de la televisión de los años 70. Bueno, y la Y famosa entrevista, vous parlez français, la famosa entrevista a un actor francés, ¿no? Que te abre sí, pero puertas. eso fue después. Entonces Ah, empecé vale. ahí con Manu, con esto. No, yo empecé, no, mi primera entrevista fue, había una revista que era la única revista de musical que había en España, que era Mundo Joven, se llamaba. Entonces yo quería trabajar allí y me planteé allí para hablar con el director, que luego fue mi marido. Y Jesús Picatoste, que en aquella época era conocidísimo, era porque ha fallecido durante la pandemia. Y, y conocía a todo el mundo y era la época de Serrat, de Julio Iglesias, de Maciel, de Víctor Manuel, de todos los importantísimos. Y de todos los catalanes, que también les he conocido a todos. Y, y bueno, conseguí que me diera trabajo colaborar allí, pero a los 2 meses se cerró la revista por temas empresariales. Entonces, luego, el Pica, como le llama todo el mundo, trabajaba con Íñigo en Estudio Abierto, que fue un programa emblemático de televisión española, que era Manu Leguineche, Picatoste y Candau, se decía así, Leguineche, Picatoste y Candau, que eran los 3 guionistas. Y entonces nos ficharon a Jesús Torbado y a mí para echarles una mano. Y bueno, la segunda, tercera reunión que tuvimos para preparar la semana siguiente, Manu dijo que estaba Yves Montand en España y que sí, a ver si podíamos llevarlo. Yves Montand, en aquel momento, la gente, muchos escuchando esto no saben quién era, pero en aquel momento era uno de los grandísimos actores y cantantes, pues sobre todo actores franceses, pero internacional. Yo creo que fue el primer francés, aparte de Maurice Chevalier, que fue allí. Había Que sido viene a la amante España de de. Franco a pesar de sus ideas Claro, políticas, sus entonces él teorías no políticas. era España de Franco todavía. Y siempre dijo que no vendría nunca a la España de Franco por la dictadura. Entonces me dijeron, ocúpate tú que hablas francés, ocúpate de ver si lo consigues. Bueno, me fui para allá. Y bueno, le conseguí hablar con él. Cuando se vino todo el equipo, llamé a la productora para que me llevaran para allá con un equipo de periodistas que iban a entrevistar, que iban allí a hacer un reportaje, porque había venido Yves Montand, pero Yves Montand, por supuesto, no habló con nadie, ni estuvo por ahí. Y yo dije que me quedaba allí. Y yo digo, me estoy jugando el tipo, pero tengo que estar aquí, no sé dónde, era por el norte de Madrid, fuera de Madrid. Y me quedé esperando y de repente vi que efectivamente salía de un sitio vestido como clásico, con sombrero y venía con los, pues es un tipo del siglo XV, ¿no? Con los bombachos esos. Y me acerqué y le dije, perdone usted, señor Montal, ¿puedo hablar un momento con usted? Entonces me dice, ¿qué quieres? Le cuento. Digo, mire usted, yo trabajo en un programa de televisión que es en directo, que queremos llevarle. Es una entrevista, es uno de los programas más conocidos de televisión española. Y eso se quedó con una palabra, directo. Y dijo, ¿es directo? Y yo, sí, sí, absolutamente indirecto. Le insisto, es el mejor programa que hay en este momento en televisión española, que era verdad. Era la única televisión que había, por otra parte. Y, y me dice, ¿tiene bucle? Y digo, no, no, es estricto directo. Y dice, ¿vendría usted a buscarme al hotel? Y dije, sí, le vendría a buscar al hotel. Bueno, pues quedamos en el hotel, le fui a buscar. eh, y cuando atravesamos la casa de campo, que en aquel momento se podía circular, fue una torrente de Sí, sí, lluvia que nos sí. podéis imaginar. Diluvio, Nos ¿no? fuimos a la cuneta. Él se eh, acordaba, ¿eh? Años después se Sí, recordaba sí, sí, perfectamente sí, la sí. escena. Bueno, para salir de aquel barrizal, porque además no pasaba nadie. Bueno, llegamos a Televisión Española con 1 hora y pico. No, insisto, no había móviles. Llegamos como 1 hora tarde. Manu estaba en la puerta esperándonos histérico. Nosotros llegamos chorreando. A mí que yo chorrear no importaba nada, o el pobre productor, pero Yves Montand iba con el pantalón de barro. Bueno, horror. Oye, estuvo la entrevista bárbaro, con un respeto, porque además se preguntó por todo, ¿eh? Se preguntó por todo y estuvo realmente estuvo muy bien y fue un puntazo aquella entrevista. Y ya me ficharon del todo, había demostrado que era una periodista eficiente. Oye, Y dime, no, perdona, perdona. entonces
12 o 13 años más tarde, o más, coincidí con él porque montó una especie de asociación que se llamaba Diálogo Hispano-Francesa y para formar parte de ella, pues una serie de gente que teníamos muy buena relación con Francia. Por ejemplo, uno de ellos era Borrell, que en aquel momento no era un personaje tan conocido y también formaba parte de aquello. Y Yves Montand, por parte francesa, vino Yves Montand. Luego al siguiente fuimos allí, que eran Versalles. Y entonces le veo y ya cuando estábamos, me acerco y digo, ¿usted no se acuerda de mí? Le cuento historia y dice, hombre, la tormenta. Y yo, sí, la tormenta. Entonces, bueno, encantador. Y le dije, vamos a ver, usted me ha cambiado la vida. Primero conseguí mi primer trabajo serio. En ese trabajo conocí a mi marido. Luego ya estar trabajando, o sea, ya fue un poco el principio. Y entonces el tío estaba encantado, llamó a todo el mundo. Estas Pilar, a ver si la conocían todos. ¿No? Y pues yo he tenido un papel importantísimo en su vida. Yo sí, fíjate, pues sí, montan. Pilar, ¿era difícil ser periodista en esos años? Lo digo, mujer, no había cuotas. El No, periodismo, lógicamente, absorbe mucho. De hecho, en las memorias citas, por ejemplo, citas a Picatoste, el Pica, como dices tú, hablas de una sí, relación de 9 años. No sé si creo que sí, es sí, eso. 9 años. Sí, sí, Ah, sí. vale. No sé si luego se Bueno, 9 años de prolongó. pareja, luego pero seguimos siendo amiguísimos siempre, ¿eh? Y luego tienes una hija, pero lo que digo, ¿no? Claro, tú Sí, ibas arriba y abajo, cubrías atentados, información sí, política, internacional y sí. tal. ¿Era difícil ser mujer periodista en esos años? Pues mira, para mí no lo fue, pero conozco compañeras que sí lo han sido, ¿no? Pero yo no he tenido ningún problema ni con mis jefes ni con mis compañeros, nunca, lo digo de verdad. Y cuando empezamos éramos muy pocas, la jefa de todas era Pilar Nervión, personaje irrepetible, y era la tía de todas nosotras, ¿no? Nos enseñaba sus experiencias, era subdirectora de pueblo, fue un cargazo, y era maravillosa. Y, y la verdad es que en aquella época había pocas mujeres, pero ahora mismo, a cualquier sitio que vayas, probablemente más mujeres que hombres periodistas, ¿eh? Pero yo, insisto, hay otras que lo han pasado mal, ¿eh? Yo nunca, quizá porque Manu, bueno, de hecho nuestra redacción eran más mujeres que hombres. Y siempre cuento Jesús Hermida. Yo colaboré en las primeras tertulias de Jesús Hermida, que era en Televisión Española. Pero fíjate, ¿sabéis quién eran mis compañeros de contertulio? Cela y Fernando Fernán Gómez. Es que era un privilegio trabajar en aquella época, ¿no? Y Jesús siempre, bueno, trabajé con él muchísimos años, pero una cosa le dijo, Jesús, llega a la redacción así, estaba ya en Antena 3, claro. Digo, todas mujeres. Y dijo, Pilar, en mi equipo sois 37 mujeres. Yo era colaboradora en el equipo de producción, de todo, de redacción, 37 mujeres y un hombre. Y dice, mira, las mujeres siempre tenéis tiempo. Dice, quizá porque tenéis complejo de cómo tenéis que llevar normalmente una casa también y te pensáis eh, que os van a echar en cara, a ti no te lo encargo porque tienes que compartir tu familia y tu casa, pues siempre estáis disponibles, siempre. Y luego tenéis mucha imaginación. Dice, por ejemplo, digo, ahí yo qué sé, quiero que venga alguien que sepa, yo qué sé, eh, de funerales, cómo entierran a la gente en la Antártida, yo qué sé, te lo digo por decir una tontería. Y, dice, bueno, se lo digo a un hombre y se queda pegado. Y dice, ¿eso cómo lo hago? Y vosotros empezáis a decir, a ver, ¿quién conozco yo en la Antártida? ¿Quién puede conocer a alguien en la Antártida? Pero seguro que si hay alguien que no sé qué. Entonces, dice, oye, y llegáis al rato y me dices, tengo 3 contactos que me pueden, y luego lo localizáis y encima le convencéis. Y lo he pensado muchas veces, eso, efectivamente. Nosotros no, es muy difícil o sea, es como un reto conseguir algo difícil, ¿no? Y yo muchas veces he pensado, a ver, ¿yo cómo llegaría? ¿Sabes que hay un dicho que dice, tú puedes llegar eh, con un máximo de siete contactos, tú llegas a donde te da la gana. Y muchas veces lo he pensado, y muchas veces con 4 me llega, pero claro, con 4 porque para mí el primero es muy fácil, a lo mejor para otra gente el primero mío ha tardado 3 pasos más, ¿no? Pero ese dicho en periodismo, con 7 contactos tú ya es donde te da la gana. Ahora, otra cosa distinta es llegar de verdad que se te ponga el teléfono y que quieras acceder a lo que tú quieres, ¿no? Que te haga una entrevista o lo que sea. Oye, Pero sí, háblame, yo háblame, conozco gente que en la vida pensé que iba a conocer.
háblame de la agencia mítica de Elite, que en realidad Sí. se Era desgaja de Colpisa. Colpisa, ¿no? Eh, Luego creo empezó. que fue Express, ahí estabais la creme de la creme. Bueno, estaba Mariano Guindal, estaba Sí, Anchón Charasqueta, estaba Manolo Guineche, estaba Pepe sí, Maca, te acordarás. Déjame hacerle un sí, pequeño hombre. homenaje que Sí, seguro que así, nos está mirando desde el cielo porque sí, falleció hace poco, yo estuve en su sí. entierro. Aquí Y está, estabais míralo. más, ¿no? También, Sí, pero una sí. agencia mítica, por decirlo de alguna Mítica. manera. Y Maca empezó con nosotros, Pepe, dedicado, luego se fue al Diario 16, dedicado mucho a todas investigaciones sobre terrorismo y sobre Roldán. Descubrieron el equipo de Diario 16 descubrió Sí, escribió un libro, cuando bueno, escribió el cuando libro se del caso fugó Roldán. Roldán, ¿no? Sí. Y era un personaje muy, muy especial. Efectivamente, ha muerto hace muy pocas estas semanas. Y Mariano era bárbaro. Mariano y yo éramos Te mandamos inseparables. recuerdos desde aquí, ¿eh? Tiene unas memorias excelentes. Hombre, Mariano era, yo recuerdo cuando llegó el primer día, uno. Es que en la agencia al principio éramos Mariano y yo, nada más. Y luego Paradinas, que luego se fue al país, que hacía deportes. Luego ya se incrementó con mucha más gente, pero al principio éramos Manu director, luego nadie, y luego Mariano y yo. Y cubríamos todo, lo que fuera. Toros, política, cine, lo que fuera, lo que fuera. Por eso aprendimos tanto y tan rápido. Oye, déjame preguntarte sobre otro grande, Fernando Jáuregui. Tú has escrito varios libros con Sí, él. ¿Cómo muchísimo he está? escrito con él, Me mucho. leí el último, le dije hacer una entrevista y luego la cosa que quedó Sí, en nada, pero sí, dale recuerdos. sí, es un buenísimo amigo, he escrito mucho con él, mucho con él. Y hemos hecho cantidad de trabajo juntos, muchísimo. Es otro de los grandes periodistas de la transición. Sí. Lo que pasa es que por Mariano tengo más debilidad porque empezábamos. Ya Fernando ya lo conocí cuando los dos ya estábamos muy, muy hechos con el periodismo. Y Mariano, bueno, su primer trabajo fue en Colpisa y no había hecho nunca nada de periodismo y yo debía llevar como 2 años. Y entonces, y Manu nos mimó muchísimo, vamos, aprendimos todo de él. Para nosotros Manu es irrepetible, es un ídolo. Aprendimos todo. Por cierto, Pilar, y la última pregunta. Pilar Urbano no queda muy bien en el Bueno, libro, es queda como decir, merece. Es una periodista que bueno, bueno, cuento, hay un episodio, pero es que no es el único. Pues yo creo que es buena como periodista, pero bueno, es una persona muy especial y efectivamente ha cometido cosas que ha hecho mucho daño a muchos periodistas. bueno, No, Pilar, oye, no te molesto más porque hemos sobrepasado todos los límites. Creo que tenemos récord Guinness de entrevista, al menos en este canal, 1 minuto sí. 16. Pero para los que vean esta entrevista, que sepan que hemos estado hablando de este libro, que son las memorias de Pilar Cernuda, una Mira dama. qué mona estaba ahí. Sí, oye, Qué lo mona. único que he hecho en falta es más fotos de toda tu Eh, familia. bueno, ¿sabes lo que pasa? Que las fotos encarecen muchísimo Claro, claro, pero imagino. la portada la ha hecho mi hija, que es diseñadora, y soy yo. Antes la hija no quiere saber nada del periodismo, con una periodista en la No, familia no, no. hay Y, suficiente. y encontró esta foto que yo ni, vamos, de repente vine, porque yo no intervine en nada, vine con la portada. Yo había hablado con la gente editorial para ver las medidas y eso, y encontró esta foto y esto es en Colpisa, y me ha hecho gracia porque es con la máquina de escribir, con el folio, y yo estaba pues ahí de tener yo 2 años de periodista, una cosa así. Y a mí me encanta la portada. Apenas dejada la carrera de arquitectura casi. Sí, sí, sí. Recién llegadita tenía de allí. ¿Mm? Pues oye, Pilar, muchas gracias y sobre todo muchas felicidades por el libro. Gracias, Y los gracias a ti libros. por todo. Y que lo disfruten nuestros oyentes si les interesa, porque cuento cantidad de cosas de la historia de España que la gente no sabe, ¿no? Por ejemplo, eh, el papel que ha tenido la corona en España y que a mí le he dedicado muchísimo tiempo y he contado cosas en el libro que la gente no se puede ni imaginar. Yo sé que el rey Juan Carlos en este momento ha cometido errores serios, personales fundamentalmente, pero quiero también rendirle un homenaje, si me permite, Javier. Yo Claro, por siempre digo supuesto. lo mismo, yo sé lo que le debo y entonces me gustaría que la gente entendiera por qué mucha gente de aquella época seguimos defendiéndole por encima de todo, sabemos lo que le debemos y el esfuerzo que hizo porque este país sea como es ahora mismo. ¿Qué
¿qué pasó? Voy a hacer, ¿qué pasó en este caso? Perdona, aquella frase de Alberto Moravia, ¿pueden más un par de tetas que 100 carretas de bueyes? Pues probablemente, pero dentro de eso, estos días que estamos diciendo lo de los WhatsApps, ayer el PSOE decía, no, no, es que son WhatsApps privados, ¿no? Bueno, pues en España siempre se ha respetado la vida personal, siempre. Yo te puedo contar historias personales que no contaré en la vida, pero lo podemos contar todos los periodistas. Y se ha tenido muy eso a rajatabla. También es verdad que en este caso no era una figura como nosotros, era el jefe del Estado y había una reina y es decir, no soy idiota, sé que no que ha cometido cosas que a mí me decepcionó mucho, pero cuando pongo la balanza lo que ha hecho, cuento historias en el libro y tú lo has leído, Javier, que la gente no se las va a creer, no se las va a creer. O sea, que España no sería igual, ni la transición habría sido igual, ni fue tan rápida si no fuera porque él arriesgó mucho, mucho eh, para tomar iniciativas de altísimo riesgo, de altísimo riesgo. Oye, Pilar, ya que hablas de los WhatsApps, el PSOE ahora critica la difusión de los WhatsApps de Pedro Sánchez, pero obviamente cuando trascendió el famoso WhatsApp o los famosos WhatsApps de Mariano Rajoy, los No dijeron difundían que y los... no supieron diferenciar entre Luis Fuerte, ¿eh? Y le machacaron por el Luis Fuerte. Y lo que hemos leído ayer y hoy en El Mundo es mucho más que Luis Fuerte, muchísimo más. Pero es privado, es privado, como dicen los del... No el PSOE, el sanchismo, porque yo lo diferencio, lo diferencio. A mí me parece ignominioso que no sea nadie del partido que sea capaz de decir, oye, esto no se puede consentir, qué cosas dice de sus compañeros, de las personas dirigentes regionales que han votado a los militantes para que sean dirigentes regionales y que los votantes no los militantes y a los que él, cómo les maltrata. Bueno, que maltrata a la gente ya lo sabíamos todos. Hoy ya uno de los WhatsApps lo cuenta, ¿no? Lambán, como grita. Pero yo en la crónica que escribí ayer, que fue antes de que se supiera esta segunda tanda de los WhatsApps, les digo, bueno, por otra parte, a ver qué pasa, porque es que Sánchez tiene fama, lo sabemos, en Madrid político lo sabe todo el mundo, trata muy mal a la gente y grita, les grita. Pero te lo cuenta gente muy cercana a él, gente que y los gritos. Y bueno, ya lo cuenta Lambana ahora en una entrevista, ¿no? Que cuando habla por teléfono y le grita. Es un personaje que es que hemos tenido muy mala suerte. Muy mala suerte. Bueno, se la ha votado, con lo cual allá los responsables de que le han votado, que le siguen apoyando y que a lo mejor hasta son tan absolutamente irresponsables que la van a seguir votando. Está destruyendo este país y la sociedad de este país. Pues Pilar Cernuda, muchas gracias, ha sido un placer. A ti, Javier, un beso grande.